¿Qué tal? Buen día, compañeros y compañeras del curso. Bueno, mi nombre es Juan Ladewix. A mí me toca presentar el trabajo de Fortunato Malimachi, Catolicismo y Liberalismo, las etapas del enfrentamiento por la definición de la modernidad religiosa en América Latina, que salió en el 2000 en la revista Sociedad y Religión, en el número 2021. Eh, en sí es un trabajo pensado en largo aliento, es un trabajo que pretende una larga duración, es decir, es un trabajo que lo que busca es analizar específicamente la relación que existe entre el catolicismo, el liberalismo y las modernidades, ¿no? Es decir, esta idea de que en realidad esta es una relación compleja, ¿no? En donde el autor, el Fortunato, básicamente lo que hace es ponernos en cuestión muchos de los supuestos que tenemos en torno a la idea de que, bueno, la modernidad es algo que se riñe con lo religioso, ¿no? O con la religiosidad, y que el liberalismo también es un camino unívoco con respecto a la religiosidad, ¿no? Es decir, en realidad lo que hay acá es una idea de que tanto modernidad, catolicismo y liberalismo es un fenómeno o es un proceso complejo, ¿no? En donde estos factores, ¿no? Es decir, el catolicismo y el liberalismo principalmente, lo que hacen es pugnan por la definición de la modernidad en América Latina, ¿no? Es una pugna que está marcada por enfrentamientos y por negociaciones, pero que es compleja y es diversa, ¿no? Y en ese sentido es interesante lo que Fortunato marca, esta idea de que efectivamente la modernidad no es un proceso lineal, ¿no? Y que principalmente en América Latina es más interesante hablar de modernidades que de modernidad como un proceso lineal y unívoco. En ese sentido, lo que se propone Fortunato en el texto es revisar, básicamente, organiza el texto en dos partes, ¿no? Es decir, primero una parte que tiene que ver con el concepto de modernidad, ¿no? Y después una parte que tiene que ver ya con lo que él define como las tres etapas del enfrentamiento entre el liberalismo y el catolicismo en América Latina. Eh, Voy a detenerme un poquito en estas cuestiones. Bueno, el concepto de modernidad es interesante porque acá está la idea de que no hay que un poco ya se lo adelanté, ¿no? Esta idea muy propia de una sociología tradicional de relacionar modernidad y religiosidad como algo excluyente, ¿no? Como dos fenómenos que se excluyen, en esta idea de que la modernidad es un proceso o se define principalmente como un proceso de secularización. Eh, Esto es lo que discute a lo largo del texto Fortunato, ¿no? Y en este sentido, él prefiere presentar a la religión y a la modernidad como un proceso, ¿sí? De transformación, de recomposición y de organización continuo del campo religioso, ¿sí? Y en el cual hay que aislar, dice Fortunato, las características centrales para cada momento histórico, ¿no? Bueno, esto de que la modernidad en América Latina no es un concepto lineal, y principalmente esta idea de hablar de modernidades, no de una sola modernidad, sino de modernidades en disputa, ¿no? Y ahí está el ejemplo, ¿no? Yo creo que es una suerte de ejemplo, que es esta idea de cómo se ha conceptualizado, cómo se ha estudiado lo que se conoce como el proceso de secularización, y cómo en vez de utilizar ese concepto de proceso de secularización, perdón, es más interesante el concepto de pluralidad religiosa. De esto voy a volver más adelante. Bueno, y después finalmente está la parte más sustanciosa del texto, que lleva más tiempo dentro del texto, es la definición de las etapas del enfrentamiento entre el liberalismo y el catolicismo, ¿no? Como ya les decía, son tres etapas, que es la etapa de lo que se define como la modernidad liberal, la etapa del catolicismo integral y la etapa del mercado integral desregulado, ¿no? Es decir, cada una de estas etapas, marcadas por una alineación particular del enfrentamiento en torno a la modernidad y la religiosidad en América Latina,
van a estar marcadas por la hegemonía de un sector, ¿no? Es decir, la inicial es claramente la etapa hegemonizada por el liberalismo, la segunda es la etapa donde la hegemonía la tendría el catolicismo integral, y la tercera es la que el mercado ocupa eh, ese lugar hegemónico. Bueno, en tal sentido la idea de la etapa de la modernidad liberal coincide precisamente con la construcción de los estados-nación y la modernización capitalista de América Latina, ¿no? Es decir, es el periodo del orden conservador, del cual siempre hablamos, un poco extendido, ¿no? Según los países y los casos particulares, que se extendería básicamente entre 1880 y 1930. Ese proceso de construcción está dirigido por una élite que está hegemonizada cultural e ideológicamente por el liberalismo en sus distintas variantes, ¿no? Es decir, en las distintas variantes que hay del pensamiento liberal. Ahora, sin embargo, esa élite liberal no es una élite antirreligiosa. En todo caso, es una élite anticlerical, anticatólica, ¿sí? Más bien en contra de las estructuras de la iglesia, porque básicamente lo que está inmersa en ese proceso de construcción del Estado en el cual la Iglesia Católica es un rival por el control, ¿no? Precisamente de la vida social. Entonces, pero eso a su vez un rival que está en permanente negociación y enfrentamiento con el liberalismo, ¿sí? El, este proyecto, ¿no?, de la modernidad liberal implica la marginalización de lo religioso, ¿sí?, pero principalmente de lo católico dentro del espacio institucional, ¿sí?, llevar lo católico al mundo privado, ¿no?, esta idea de la privatización de la religión católica, separar al Estado de la sociedad civil, principalmente, y la sociedad civil principalmente del control eclesiástico. Pero esto es también interesante, pues esto es bastante, después seguramente lo charlaremos, pero es bastante complejo porque a la vez que el Estado busca esa separación, ¿no?, mediante leyes e instituciones del control eclesiástico, por otro lado también acepta la presencia de la iglesia en algunos lugares, ¿no? La batalla sin lugar a dudas más importante en ese sentido es la educación, ¿no? En donde básicamente hay un fuerte enfrentamiento con la iglesia, ¿no?, en el control de los sistemas educativos, tanto en la Argentina, en Uruguay y en otros lugares de la región. Ahora, esa situación, ¿sí?, por ejemplo, se contrapone con la fuerte importancia que se le da al culto católico en la Constitución Nacional, ¿no?, de 1853, ¿no? Se critica fuerte, es decir, los liberales o la élite liberal intenta transferir en todo caso una legitimidad que es religiosa, ¿sí?, pero que no es católica, ¿no? Y ahí está el papel que van a cumplir según Fortunato el protestantismo y la relación con el protestantismo, y lo que busca principalmente la creación de una religión y una moral laica, ¿no?, en donde el papel fundamental lo cumplen las escuelas. Esa etapa de modernidad liberal, ¿no? Acá tenemos en el caso de la Argentina un ejemplo claro que sería las relaciones del roquismo con la iglesia, ¿no?, es decir, las relaciones de la generación del 80 particularmente, y de Roca específicamente con la iglesia católica y su disputa con la iglesia católica, pero también en América Latina el caso de Benito Juárez, ¿no?, es decir, y del juarismo. Ahora, ¿cuál sería la lógica de la dinámica del conflicto del periodo? Bueno, en realidad el periodo está marcado por un enfrentamiento, ¿no?, en donde la hegemonía la tiene lo que Fortunato denomina el Frente Liberal, eso está claro, durante todo el periodo es hegemónico, pero es un enfrentamiento entre un catolicismo, lo que denominamos el Frente Liberal,
y algo que denominamos genéricamente comunismo, pero que en realidad es lo podríamos hablar de una cultura de clase, de las clases de las clases obreras nacientes, de las clases populares, en donde aparece el socialismo, el anarquismo y el comunismo como una utopía que también contrarresta a los otros a las otras concepciones, si se quiere, de la modernidad. Ahora, ¿cómo es cada uno de estos actores o de estos factores? Bueno, el catolicismo en primer lugar es un catolicismo en este periodo, en la primera etapa, que está a la defensiva, ¿no? Es un catolicismo que claramente entiende que ha pasado el siglo de las revoluciones burguesas en Europa y que entiende que el liberalismo está en su momento de máximo esplendor, pero que sin embargo reacciona, ¿no? Es decir, es un catolicismo que está a la defensiva, que no tiene una capacidad de acción tan fuerte como la que va a tener en otros periodos, pero que va a reaccionar contra eso. Y en ese sentido es interesante lo que se marca de que la Iglesia católica en realidad se romaniza en América Latina y se reforma, ¿sí? Y acá cumplen un papel fundamental, ¿no? Los papados, ¿no? Como dice Fortunato, tanto de Pío IX como del León XIII y como de Pío X, ¿no? Y la aparición de toda una literatura católica, principalmente a partir de la encíclica Rerum Novarum, del Quanta Cura, ¿no? Es decir, de estas encíclicas papales en donde se define lo que está mal, los errores del liberalismo y en la Quanta Cura, y después en la Rerum Novarum también se va planteando lo que se va a conocer como la doctrina social de la Iglesia. Ese catolicismo está en un proceso también militante, ¿no? Es decir, pero todavía es una militancia a la defensiva, que está a la defensiva, pero que intenta, ¿no? Paulatinamente ir corriendo esa situación de defensiva, marcando que, bueno, marcando principalmente el enfrentamiento con el liberalismo, con el Estado liberal, ¿no? Y marcando esto que denominamos la creación de sus propias utopías, o la recreación de sus propias utopías, que son la utopía de una nueva cristiandad, o incluso el retorno a una nueva Edad Media. Esta reacción del mundo católico, Fortunato la ejemplifica muy bien en la difusión, en el alto grado de difusión que va a tener en América Latina el libro de Félix Sardá y Pedro Salvani, que se llama El liberalismo es pecado, ¿no? que se edita en Barcelona, pero que va a tener bastante repercusión en América Latina. ¿Sí? Ahora, este catolicismo, que se define básicamente como un catolicismo que se ha reformado, que empieza a ver la cuestión social, es un catolicismo que también se va a identificar cada vez más con lo hispano, con la cultura latinoamericana, y en ese sentido no es casual que se enlace en el devenir del tiempo con las primeras manifestaciones de un nacionalismo latinoamericano que se está formando, ¿no? Pero claramente en una clave, aunque sea una clave reaccionaria, una clave que entiende a América Latina cada vez más en función de su identidad con lo católico, ¿no? Es interesante que este proceso también, por otro lado, lleva a un proceso de diferenciación interno dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Esta idea de, bueno, aparecen los católicos liberales, católicos sociales, católicos integrales, católicos conciliadores, católicos sin iglesia, católicos anticlericales, católicos privados, etcétera, ¿no? Es decir, esta idea de que puede haber distintas formas de ser católico. Ahora, eso es interesante porque siempre vamos a ver que al interior del campo religioso hay disputas, hay visiones contrapuestas o visiones que están disputándose esa realidad. Ahora, esto les decía yo, por ejemplo, tenemos acá la peregrinación a Luján en 1893, ya son evidentes, es decir, la Iglesia no deja de actuar, no deja de militar, entre comillas, perdón, no deja de tener una acción efectiva durante todo el periodo, por más a la defensiva que esté. Y de hecho protagoniza sendas experiencias de resistencia al avance del Estado liberal en un montón de cuestiones. Incluso va elaborando sus propias
sus propias utopías para dar solución a problemas sociales actuales, ¿no? Del momento. Y bueno, ahí Fortunato menciona el caso de la colonia obrera de Nueva Pompeya, que acá ustedes pueden ver una foto de 1902 de esa colonia obrera, en donde, bueno, ya aparece la cuestión, un interés sobre la cuestión social dentro del mundo católico, obviamente muy enfrentado a los reclamos obreros que motorizan o llevan adelante socialistas y anarquistas, pero que se convierte en una alternativa a ese orden liberal existente y pujante en la época, ¿no? Bien. Es un catolicismo que no acepta el pluralismo, que se concentra fuerzas y crea organizaciones, como dice Fortunato. Y es un catolicismo que por otro lado tiene un tipo ideal, ¿sí? Que es el notable católico. Y yo pensaba acá, bueno, la figura por un lado de los salesianos, ¿no? Es decir, esta labor de los salesianos en la educación, bueno, en particular en la Argentina muy fuertemente con el tema de la conquista del desierto, de la Patagonia, ¿no? Y toda la labor educativa ahí. Sí, pero toda esta idea de la formación de organizaciones, de instituciones, de disputar el plano educativo con el Estado. Y en otra figura que pensaba era en José Estrada, ¿no? Esta idea del intelectual católico que decide defender la identidad católica ante el avance liberal. Me parecía que podían ser ejemplos de esta idea de tipo de notable católico. Bueno, en cuanto al Frente Liberal, lo que uno podría definirlo es que básicamente es una amalgama, ¿no? Los liberales en América Latina, el concepto de liberal y liberal conservador ya haría para toda una discusión. Pero bueno, los liberales están claramente, el Frente Liberal está a la ofensiva, porque es el que controla el Estado, el que quiere controlar desde el Estado y construir desde el Estado, desde arriba, una moral cívica, ¿sí? Y por eso la principal discusión es el control de la educación. Como ya les mencionaba, no es antirreligioso, sino que es fundamentalmente anticlerical, anticlerocatólico. Se ampara a las iglesias protestantes, incluso este liberalismo integral va a tener un fuerte sentido utópico, ¿sí? Y va a apelar, ¿sí? A una modernidad que también es en parte religiosa, ¿no? Pero que se basa en una legitimidad liberal, ¿sí? Esta idea de la religión cívica, ¿no? Desde arriba lo que busca es separar mediante leyes claramente el ámbito del catolicismo del ámbito público y busca esta privatización del catolicismo. Es un poco una tensión constante hasta el día de hoy entre el liberalismo y el catolicismo en la región, ¿no? Este liberalismo, que es un liberalismo al cual se identifica como masónico, como lombrosiano, a veces como tolerante al espiritismo, al protestantismo, sin embargo, sabe o reconoce que cada tanto debe negociar con la Iglesia Católica, ¿no? Y así lo hace, ¿no? A lo largo del periodo. Esto es interesante porque se los quería mostrar. Esto es una caricatura de Edgardo Rojo, un liberal español que es el que va a crear el Don Quijote, que era una revista satírica de finales del siglo XIX en la Argentina. Y esta es una caricatura de una procesión, de la procesión a Luján. Me llamaba la atención, la imagen no es muy buena, pero me gustaba porque Rojo representaba en parte, en gran medida estas imágenes del liberalismo argentino sobre del liberalismo, si se quiere, del siglo XIX, sobre lo católico, ¿no? Es decir, acá la imagen que se nos presenta es la imagen de una parece un desfile en donde los curas van borrachos, la gente aparece puesta ridiculizada, y me parece que está bastante interesante como una imagen para ver, para visualizar. Bueno, la segunda etapa es la etapa donde la hegemonía la tiene este catolicismo integral, ¿no? Es decir, el catolicismo obviamente va a ser
el elemento hegemónico en un periodo que coincide específicamente con el desarrollo de las formas del estado de bienestar o el estado social en la región. Estado que sin embargo tiene obviamente particularidades, no es lo mismo el desarrollo del estado de bienestar en la Argentina o en Uruguay que lo puede ser en Perú, en Ecuador o en Colombia. Lo cierto es que lo que aparece en la región en ese proceso es básicamente un proceso de ampliación de la ciudadanía social, ¿sí? Y específicamente en aquellos países donde avanza el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, la aparición de distintas experiencias políticas como el militarismo, el nacionalismo, los populismos, las democracias cristianas y los diversos socialismos que compiten con el viejo orden liberal que ya es considerado un orden decadente y oligárquico en la definición por esa modernidad. ¿Sí? Ahora, más allá, ¿por qué hablamos de una etapa de catolicismo integral? Bueno, hablamos de una etapa de catolicismo integral porque básicamente eso es esa identidad católica que se había construido, se venía construyendo desde finales del siglo XIX, se reafirma en esta idea de la integralidad del ser católico, ¿no? El hecho de vivir lo católico y la religión en todos los aspectos de la vida. Ahora, ese catolicismo integral, ¿sí? Paradójicamente, más allá de su carácter hegemónico durante el periodo, permite también la expansión del campo religioso y la diversificación, ¿no? Es decir, si bien hay un intento, la Iglesia tiene claramente un intento de referenciar a lo católico con América Latina y combatir al protestantismo como una manifestación del WAPS, ¿no? Del White American Anglo-Saxon Puritan, es decir, más allá de eso, lo cierto es que se expanden también los movimientos religiosos protestantes, aparece una reivindicación de las religiosidades de los grupos de los pueblos originarios, así como de los descendientes afro en la región. Ahora, eh, en este sentido es interesante lo que marca Fortunato al decir que el catolicismo integral se convierte en dador de identidad cultural y política para las distintas experiencias del periodo que cuestionan el orden liberal oligárquico, ¿sí? Ya sea la experiencia nacionalista, la populista o la socialista, ¿no? Esta idea de en realidad este catolicismo integral, que por otro lado es un catolicismo que está permanentemente en redefinición y particularmente a partir de la década del 60 y del 70, con la aparición o el impacto que tiene el Segundo Concilio Vaticano en la región, lo mismo que la aparición de la teología de liberación, ¿no? de la llamada teología de liberación, como una característica muy latinoamericana, en donde se producen esos diálogos entre el socialismo y el catolicismo. Esta situación es interesante, ¿por qué? Porque los militantes religiosos, ¿sí? Ya dejan de ser solamente aceptados, sino que son buscados. Esto que dice que Fortunato me parece es muy interesante, esto que él afirma, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque son los que legitiman el accionar de aquellas élites que quieren cambiar la estructura latinoamericana, pero también porque son fuentes o canteras de militantes y de funcionarios para las actividades estatales. Bueno, en tal sentido es interesante cómo en realidad este estado de bienestar, más allá de sus distintas variantes y concepciones, requiere de esta relación con el catolicismo. Incluso se menciona ahí el tema de cómo hay una serie de leyes o de prerrogativas que, si bien sin permitir de nuevo la vuelta del catolicismo a controlar las esferas de la vida social como la tenían antes, ampliar le da o le permite una ampliación claramente al catolicismo de su presencia en la vida social, ¿no? Esta idea de fomentar y de subsidiar la educación religiosa, subsidiar en la creación de las parroquias, ayudar económicamente a las iglesias y demás.
Ahora, bueno, el tipo ideal que se define para esta época es el militante católico que proviene, ya no es el notable, sino que es el militante o la militante católica que proviene de las distintas organizaciones que se han creado durante el periodo, ¿sí? Ya sea las juventudes, la juventudes de acción católica y los distintos grupos y asociaciones de laicos que la iglesia venía creando, y se va creando este tipo ideal de la comunidad comprometida integralmente, ¿no? Es decir, que uno ahí podría ir desde eh, grupos más o menos identificados con el Concilio Vaticano II y con la opción reformista que eso implica, ¿no? Es decir, en ese sentido es interesante porque, o sea, y creo yo que un poco la propuesta apunta hacia ahí, esta idea del catolicismo integral uno la puede ver tanto en la teología de la liberación como en los sectores más conservadores del catolicismo, o lo que uno denominaría desde fuera como los sectores más conservadores del catolicismo. Eh, es un poco lo que uno ve cuando dice, bueno, hay catolicismo integral en los orígenes del peronismo, en la apuesta de los católicos por el gobierno de Perón, y hay catolicismo integral también en aquellos católicos que se suman a los liberales en el derrocamiento con Perón, ¿no? En la marcha de Corpus Christi, el 11 de junio de 1955, hay cristianismo y hay catolicismo en los aviones que bombardean Plaza de Mayo, o por lo menos así se referencia, y hay catolicismo y religiosidad en la resistencia del peronismo a posteriori, ¿no? Señor, en este acto litúrgico en el cual pedimos por tus hijos, públicamente quiero pedir perdón, porque me siento en buena parte responsable de esta ola de violencia que hoy hay en nuestra patria, por mis cobardías, por mi indiferencia, por mi falta de compromiso, porque no he sabido seguirte a ti, Jesucristo, que viniste al mundo no a ser servido, sino a servir. Te pido, Señor, al mismo tiempo que los lleves contigo a la vida eterna, que ellos no hayan muerto en vano, sino que nosotros, impulsados por el amor a ti, por el deseo de glorificarte, Señor, no con las palabras, sino con las obras, luchemos por la justicia, por la fraternidad, para que todos en nuestra patria, sin explotación, sin marginación de nuestros hermanos, los pequeños, los pobres, los humildes, podamos constituir esa patria grande, esa patria en la cual seamos hermanos, en la cual mostremos con los hechos que somos realmente sus discípulos, y podamos entonces nosotros también ser dignos de estar un día en tu gloria, donde gozaremos para siempre de tu amor y de tu dicha. Yo creo que ahí lo que va a cumplir un papel fundamental es la fuerte presencia que tiene en la Argentina la iglesia, ¿no? Pero no solo en la Argentina, ¿no? Esta idea de cómo se produce este diálogo, particularmente a posterior del Concilio Vaticano II, entre lo que va a ser la teología de la liberación y la política y la sociedad latinoamericana, ¿no? El ejemplo, por ejemplo, de la Vicaría de la Solidaridad en Chile ya en plena dictadura, ¿no? O el mismo ejemplo de Camilo Torres en Colombia, ¿no? Como versiones más, si se quiere, extremas de este catolicismo integral. Me gustaría compartirles algo que para mí me parece un documento interesante, que es es una entrevista que se le hace al obispo Aramburu sobre los sacerdotes del tercer mundo, y me parece que ahí da para ver efectivamente cómo podía convivir esa teología de la liberación dentro de un catolicismo integral como se lo planteaba. Monseñor, ¿cuáles son las obligaciones o cómo se podría definir en pocas palabras el trabajo de un sacerdote? Bueno, el sacerdote, como tal, es
un mensajero de Cristo en el reino de Él y que actúa participando del sacerdocio de Cristo. O sea, es un mediador fundamentalmente entre Dios y los hombres. Ahora, dentro de esa definición hay una gama inmensa de actividades de orden espiritual, apostólico e incluso de animación de lo temporal en el mundo, en el desarrollo y en los cambios que tiene este mundo. Esas obligaciones o ese trabajo ha cambiado desde 1800 a 1971. Bueno, cambiar propiamente no. Ahora que tiene que ir habiendo una adecuación a los tiempos, eso sí, que precisamente el Concilio Vaticano ha tenido ese objeto, adecuar la Iglesia a la circunstancia actual. El mundo es un tren que va marchando, entonces hay que ir en el tren y ver de hacer el trabajo dentro de ese tren en marcha. ¿Los sacerdotes del tercer mundo están en ese tren en marcha? Bueno, yo le diría que los del tercero y los del primero y los de cualquier mundo. Defíname usted qué es un sacerdote del movimiento tercermundista. Bueno, también es una pregunta un poco difícil. Yo le podría decir cuáles son algunas de las características descriptivas de estos sacerdotes. ¿Usted los aprueba? Bueno, no podemos dar tampoco una palabra absoluta y definitiva, hay que hacer distingos. Algunos los aprueba y otros no. Exactamente. Yo entiendo que fundamentalmente en ellos hay una buena intención de tipo evangélico, de iluminar, animar la actividad que realizan los hombres, todo lo que tiene carácter humano, y eso está muy bien. Luego, ya llegando a ciertas actitudes personales o estilos en lo que se escribe, en lo que se dice o en lo que se hace, ya habría que hacer muchos distingos. Monseñor, ¿para usted el movimiento tercermundista es político? Bueno, no le puedo negar de que últimamente estoy teniendo una preocupación al respecto, ¿no? En cuanto a ciertas manifestaciones que pareciera que tuvieran cierta orientación hacia lo político. Tengo esa preocupación. Si es así, usted no lo aprueba. Si fuera de política partidista, de ninguna manera es aprobable. Ahora, si fuera de animación de lo que fuera actividad política general, ¿no?, de buscar el bien de público, de la comunidad, estaría bien dar orientación fundamentalmente evangélica. Pero ya de tipo partidista, que signifique grupos exclusivos los unos de los otros, eso ya no incumbe al sacerdote como tal. Bueno, el documento que vimos es en realidad un disparador para la discusión posterior o para el intercambio. Me parece que es interesante la visión o escuchar a un personaje como a Aramburu, que opuesto a la teología de la liberación, sin embargo, como que reconoce, ¿no?, la pertenencia a ese mundo de un catolicismo integral por parte de los sacerdotes tercermundistas. Bien, la tercera etapa que define Fortunato es la etapa del mercado integral desregulado, ¿no?, que él sitúa básicamente desde la crisis del estado de bienestar, a partir de la década del 90, con la caída del muro de Berlín, con el fracaso la derrota de la revolución nicaragüense, con el fin del socialismo real y el impacto del neoliberalismo en la región, ¿no? Es decir, donde ese estado de bienestar es asediado desde arriba por la globalización y desde abajo por la incapacidad que tiene el Estado para satisfacer las demandas de la población. Eso está en relación a este proceso de industrialización, tercerización, privatización, que quiebra la matriz productiva, ¿no?, de la región y favorece la aparición de sujetos sociales diversos, múltiples, que ya no son asibles en las viejas categorías o en los viejos, o que se manejan con los viejos sentidos gregarios de la clase, ¿no? Entonces lo que se produce, a su vez eso va a hacer que se produzca una reestructuración, dice Fortunato, del campo religioso y una explosión de las creencias, ¿no?, en donde inicialmente va a tener un papel muy importante la comunidad emocional y las opciones individualistas. Y en eso se va a ir configurando un nuevo mapa religioso. Aclaro que me parece que este texto está escrito antes del 2000,
si nos quedamos solo con este texto, faltaría todo lo que surge a posteriori, ¿no? Y acá es interesante porque uno podría decir en esa época que podría entrar rápidamente en el entusiasmo de decir, bueno, hay un catolicismo claramente en retirada, pero bueno, Fortunato dice que no, que ese catolicismo en realidad aparece compitiendo por los bienes simbólicos con eh, apelando a las comunidades más emocionales, ¿no? Ganando una credibilidad social, porque se vuelve neointegralista y critica el modelo neoliberal, porque genera exclusión y pobreza, no ya capaz con el contenido ideológico más claro de la teología de la liberación, ¿sí? Pero sí con esta idea de la recuperación de las religiosidades populares, ¿no? Y con la idea del trabajo social que llevan adelante los miembros de la Iglesia católica, ¿no? Es interesante en este sentido el tema también que cumplía durante los años 90, ¿sí? 80 y 90, todo el movimiento carismático, ¿no? En el sentido en cómo eso iba también a servir para mantener fuerzas en el catolicismo, en un momento en donde nacen o surgen con mucho más fuerza las iglesias protestantes. Esto es casi un recuerdo personal, pero los años 80 y 90 son, por ejemplo, los años del Pastor Jiménez en la Argentina, ¿no? Es decir, los años donde ahí aparece una forma de protestantismo, una forma de evangelismo que rápidamente se pone a disputar con el catolicismo esa eh, esos bienes simbólicos, ¿no? Pero bueno, ahora, el tipo ideal de catolicismo que va a haber es un catolicismo de reafirmación identitaria, comunitaria, ¿no? Esta idea de bueno, lo católico como lo latinoamericano se refuerza también mucho. Y esta idea de que bueno de apelar a lo emocional, a lo carismático, ¿no? Como algo fuerte. Yo creo que igualmente esta tercera etapa estaría bueno que Fortunato nos las explique un poco más y demás, porque evidentemente esto después ha tenido un cambio, eh, o habría que evaluar esta situación al calor de los 20 años que han sucedido desde este artículo. Bueno, espero haber sido, he tratado de ser lo más claro y conciso posible. Muchas gracias.